corazón y mente, el nudo que aprieta sobre tu garganta, las ganas de un grito que ya no se aguantan, el nudo que asfixia a los pueblos del sur, recetas malditas que apagan la luz. Y así empezó Economía sin Corbata. Muy buenas noches, Tomás Luquín, Agustín Datelis. ¿Cómo le va a hacer? ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien. ¿Bien ustedes? Bien, bárbaro. ¿Qué actores resultaron? Qué bárbaro. Vamos a hablar de empresas recuperadas hoy. Sí, pero empresas recuperadas por el Estado, empresas públicas que en los 90 fueron privatizadas. Tal cual, sí, de eso vamos a estar hablando, vamos a estar viendo varios informes sobre lo que viene pasando el último tiempo en relación a empresas que han sido recuperadas por parte del Estado, el rol del Estado en la gestión de esas empresas, después de lo que fue la ola privatizadora de los 90, donde quedó algo claro, digamos, que vamos a estar hablando, sobre lo cual vamos a estar hablando hoy mucho, que es que los intereses de estas empresas, estos grupos, grandes corporaciones internacionales, en lo que es el manejo de activos estratégicos, generalmente no se condice con el interés nacional, el desarrollo económico. Entonces, en muchos casos, en este tipo de activos estratégicos, es muy importante el rol del Estado y la gestión del Estado cuando se obtienen resultados muy como lejos de muchos compartir los intereses. Lejísimo, es más, contrapuestos, te diría. Fue casi ineludible que el Estado en la última década recuperar un rol activo como empresario y como regulador. Digamos, y no es un invento argentino tener un Estado activo y presente en esos sectores. Pero después de 30 años de abandono, achicamiento, privatizaciones, la recuperación de las capacidades inhibidas durante todo ese periodo es lento, no es automático, no es que el Estado argentino ahora va a hacer mágicamente todo bien, no. De hecho, encuentra tensiones y problemas permanentemente. Y es importante entender, porque vamos a hablar mucho, tengo acá a mi compañero historiador al lado, que esto tiene una historia, porque hablamos de esta década de los 90, esta década maldita, pero hubo un caldo de cultivo ahí que se venía cocinando desde los 70. Exactamente, porque no solamente está la contradicción privado-estatal, sino que en un momento las empresas estatales no estaban funcionando porque fueron abandonadas. Es decir, el mismo Estado no recibía el apoyo desde la política para que pudieran funcionar. Cuando se privatizaron estaban en un estado de ruina. Y vamos a ver un archivo ahora que a mí me parece, supongo vos compartís, Sergio, es una perla, una perla de terror. Es una perla de terror, es para verlo, lo vas a querer volver a ver, no lo vas a poder creer, se lo vas a querer mostrar a tus amigos, porque es impresionante. Lo que estamos por ver es 1981, Martínez de Oz, en este mismo canal, haciendo una declaración pública de su final de gestión, una especie de evaluación, que resulta, a los ojos de hoy, realmente una confesión del desastre que hicieron. Mira. Hemos puesto a la libertad en una valoración superior en todo nuestro esquema. Y en la eliminación de la excesiva estatización o intervención del Estado y regulación de la economía. Una de las labores principales a que nos hemos dedicado ha sido lo que hemos llamado el redimensionamiento del Estado y sus funciones bajo estos mismos conceptos. Hemos realizado un serio esfuerzo para la reducción del número de agentes públicos que está realmente sobrecargado. En el ámbito del Ministerio de Economía solamente en estos 5 años hemos reducido más de 100.000 personas. Al mismo tiempo, hemos encarado la transformación de todas las grandes empresas de servicio público pertenecientes al Estado en nuestra área. La mayor parte de ellas han sido transformadas en sociedades de capital. Recordemos que en 1976, 14 de estas empresas requerían un subsidio del Tesoro Nacional. A partir de 1978, este número quedó reducido a solamente 2 de ellos, Ferrocarriles y Encotel. Hemos clausurado o levantado 10.000 kilómetros de vías de las 42.500 que existían. Hemos también clausurado 1.000 de las 2.400 estaciones. Y en cuanto al personal de la empresa Ferrocarriles del Estado, ha disminuido de los 156.000 que se encontraban al comienzo de nuestra gestión a 96.000 en la actualidad. Esta acción en todos sus aspectos, en todas estas empresas, ha sido muy dura, ha sido muy difícil hacer comprender a estructuras administrativas verdaderamente enquistadas la importancia de la reducción de costos y de la operación
con eficiencia. Bueno, no sé quién quiere hablar primero. Me parece, a mí personalmente me resultó impactante el archivo de Martínez de Oz. Yo agrego alguna omisión que hubo en el discurso de Martínez de Oz respecto a la política represiva sobre los trabajadores, que fue el principal eje de la política económica, o uno de los principales ejes, además de todo el desmantelamiento del aparato estatal y la apertura económica y financiera irrestricta. Y una cosa curiosa es que el desarrollo del Estado empresario en la Argentina estuvo asociado siempre a las demandas de los sectores militares. O sea, fueron el coronel Sabio, el ingeniero Mosconi, etcétera, los que impulsaron el desarrollo de algunas de las empresas insignia del Estado en la Argentina. No. Además llama la atención, recién escuchándolo, cómo va dando mensajes sobre el achicamiento del Estado, utiliza palabras para decir vamos a echar un montón de gente, pero de otra forma, digo, y está dando toda una serie de noticias que tienen que ver con vamos a echar un montón de gente, esa idea de promocionar el libre mercado, de que vamos a achicar el Estado, que el Estado es ineficiente. Tú, un mensaje que uno viéndolo, como decías vos, con los ojos de hoy, parece una locura estar viendo eso en cadena nacional y que te estén tramitando ese mensaje. Y él poniéndoselo en la lista del haber, ¿no? De lo que hicieron bien. Y esta demonización del Estado tiene un contexto. No fue un proceso de un año, de dos, fue un proceso que se inició en la década del 70, y para eso dialogamos con Ana Castellani, ella es socióloga, quien nos da una visión histórica, pero además nos explica cómo es el proceso de recuperación y en qué debe intervenir o no debe hacerlo el Estado. Vamos a verlo. Me parece que el Estado cumple un rol fundamental en los procesos de desarrollo y en ese sentido es clave que recupere un rol en la producción de bienes y servicios más directamente. Hay una larga tradición en la Argentina de todo el siglo XX de una fuerte construcción de Estado empresario, que no es solo del siglo XX, es incluso desde fines del siglo XIX en un modelo completamente distinto como el agroexportador, en donde el Estado también cumplió un rol fundamental en, por ejemplo, todo lo que tuvo que ver con el tendido férreo, apoyando esas inversiones privadas más como un socio que como un productor directo, y sí a partir de comienzos del siglo XX, con la creación de YPF y de otras empresas públicas, un rol más fuerte en el proceso de industrialización. El Estado tiene que intervenir en algunos sectores que se consideren estratégicos para el desarrollo de la industria. Es inviable que el Estado pueda intervenir en todos los sectores, y mucho menos como productor. Digamos, hay que poder decidir en cuándo interviene, en cuáles interviene como productor, en cuáles interviene como regulador exclusivamente, en cuáles interviene asociándose con el capital privado, en cuáles solamente como empresario exclusivo. Me parece que ahí tiene que ver con el tipo de servicio. Los servicios públicos son generalmente de distinta índole y en algunos casos requiere una totalidad de participación estatal y en otros no. Pienso en el caso de Aerolíneas Argentinas. Si el objetivo es la integración territorial, está claro que es una empresa que tiene que estar exclusivamente en manos del Estado. Por eso no es válido analizar con esquemas mercantiles típicos de la empresa privada el funcionamiento de las empresas públicas, porque están cumpliendo un objetivo distinto. Durante muchos años hubo toda una avanzada en contra del Estado, de su rol en la producción de bienes y servicios, en las ideas de eficiencia. No nos olvidemos todas esas metáforas vinculadas a el Estado grande y bobo, al elefante, el lento. Digamos, hay una serie de ideologemas, llamaríamos, o imágenes que están dando vuelta en el sentido común, que tienen una idea de Estado como ineficiente. Y cuando se intenta remontar, ir en contra de ese sentido común, nos encontramos con una buena noticia en este punto, que es que la mayoría de la población argentina, por las últimas encuestas que se han realizado a nivel nacional, avalan una mayor participación estatal en la economía. Yo creo que el gran desafío que tiene el Estado hoy es que por primera vez después de muchos años vuelve a recuperar
un rol muy activo en la producción de bienes y servicios y en la regulación de actividades económicas. Se tiene que volver a hacer cargo, hay una decisión política gubernamental de volverse a hacer cargo de este rol predominante en los procesos de desarrollo, pero después de haber pasado más de 30 años en donde esas capacidades que habían sido construidas durante el siglo XX han desaparecido y hay que volver a construirlas. El gran desafío es que la intervención sea efectiva en términos de un objetivo que está fijado políticamente y que eso requiere una calidad en las capacidades burocráticas muy alta. Bien, allí Ana Castellani nos ponía en contexto. Me quedo con algo muy interesante que decía Agustín, que es que en una encuesta que se ha hecho recientemente, la población en general está de acuerdo en la intervención del Estado, lo cual se celebra y va en contra de lo que venían sembrando hace tanto tiempo. Sí, ¿vamos a ver los números concretos ahora? Se machacó con eso. Sí, lo que vamos a ver ahora son algunos números, tomando esto a lo que hacía referencia, el Estado, la gestión del Estado. Durante mucho tiempo se le hizo mucha mala prensa al Estado como gestión de servicios y de bienes públicos. Lo que vamos a ver son algunos datos sobre algunas de las empresas del Estado. Dentro del programa vamos a tener informes sobre muchas de estas empresas más completos, pero ahora como disparador vamos a ver algunos datos, si te parece. Yo me voy porque tengo entendido que acá se complica. Si me sí, quedo... te pueden llegar a pisar porque ahí está, mira, ahí estamos entrando un avión de Aerolíneas Argentinas que nos da pie este avión para mostrar algunos datos. Por ejemplo, relacionados con aviones operativos. Fíjate lo que tenemos acá en el gráfico que marca desde el año 2008 la evolución de la cantidad de aviones operativos hasta el último dato, 2014, lo que va de 2015. En aquel momento, en el año 2008, teníamos 26 naves, 26 aviones operativas de la línea de bandera de Aerolíneas Argentinas, y en este último dato correspondiente a 2014-2015 pasamos a tener 71 aviones operativos. Ahora vamos a ver otro dato vinculado con la misma empresa, con Aerolíneas Argentinas, que tiene que ver con las frecuencias. Las frecuencias en los vuelos, que en el año 2008 eran 24.632. Ahí tenemos cómo fue evolucionando de manera creciente, siempre pueden ver en el gráfico, hasta llegar al dato anual del último que se tiene a disposición, que es del año 2014, que da cuenta de 49.819. Es decir, hubo un aumento en términos de frecuencias entre el año 2008 y el año 2014 de un 102%. Y este dato, fíjense, es muy interesante porque se le hace mucha mala prensa a Aerolíneas Argentinas en términos de pérdida, siempre se la analiza desde el punto de vista de la rentabilidad financiera. Y lo que tenemos acá tiene que ver con las transferencias que Aerolíneas Argentinas realiza al Estado de diferentes formas. Hay una metodología atrás de esto que da cuenta de algo así como 5.685 millones de pesos, y las transferencias que el Tesoro le realiza a Aerolíneas, que son 4.182 millones de pesos. O sea que en el neto, entre una cosa y la otra, hay un ingreso de parte del Estado de 1.680 millones de dólares. Esto tiene que ver con algo que en un ratito vamos a hablar cuando veamos los informes, que tiene que ver con el impacto que tiene la línea de bandera sobre otras variables económicas sobre las cuales impacta de manera directa o indirecta. Vamos a ver ahora datos de, ahí se me va el avión, casi me pasa por encima, vinculados con otra empresa estatal, que en este caso es YPF, empresa recuperada recientemente de lo que fue la gestión de Repsol. En el año 2011, las inversiones de YPF eran por un total de 2.871 millones de dólares. Esto automáticamente, con la recuperación, con la gestión de YPF, con un 51% del paquete accionario en manos del Estado, pasó a ser en el año 2014 de 5.830 millones de dólares. Un aumento muy fuerte en las inversiones en algo clave y estratégico como es la energía y lo que implica esto para la macroeconomía y el rol de YPF. Y vamos a ver ahora otra empresa más de las cuales vamos a estar hablando en un ratito en los informes que vamos a estar viendo, que tiene que ver con el agua. Esta empresa es AISA, ¿sí? Aguas y Servicios Argentinos, que muestra estos datos que vemos acá, entre la evolución entre 2006 y 2014 en términos de habitantes incorporados al agua, ¿sí? Al acceso a el agua potable. Son 2.359.382 habitantes incorporados entre 2006 y 2014. Esto da un total de población servida y próxima a habilitar de 9.293.750
1960. Y vamos a ver ahora los mismos datos en términos de habitantes incorporados entre 2006 y 2014 y población total en el caso de saneamiento. Vemos que para el primer dato, el de habitantes incorporados, son 1.756.249 y la población total 7.207.546. Esto implica un aumento, una expansión muy grande, muy fuerte de esta empresa después de una muy mala gestión en lo vinculado en este último caso con el agua en manos de una empresa francesa en su momento. Los números son contundentes y justamente nos metemos ahora en el primer informe vinculado a empresas estatales recuperadas. Arrancamos con AISA. Tal cual, vamos a ver los informes y vamos a hablar sobre eso. El origen de Agua y Saneamientos Argentinos se remonta a 1912, cuando se creó Obras Sanitarias de la Nación. Tras 45 años de constante crecimiento, la empresa estatal destinada a sanear desechos cloacales y proveer de agua potable a la ciudad de Buenos Aires y alrededores primero y a todo el país luego, dejó de ser una prioridad. Y en 1991, argumentando falta de rentabilidad, el gobierno de Carlos Menem vendió los activos de Obras Sanitarias de la Nación al grupo francés Suez, la española Aguas de Barcelona y a algunos grupos privados locales. Los pasivos quedaron a cargo del Estado Nacional. Aquellos que hablan de la economía general, anotando que el Estado no tiene eficiencias. Bueno, AISA creo que es una empresa que ha sido eficiente en sus costos, a punto tal que hoy está reconocido por el Banco Interamericano de Desarrollo que tenemos costos más bajos, costos de operación, más bajos que el operador privado que estuvo antes que nosotros. Las empresas privadas siempre hacen lobby para decir que el Estado no sirve y es ineficiente. O sea, eran muy malos ellos y a la vez el Estado Nacional muestra que lo puede hacer mejor. Y la derecha se va dando cuenta que la gente lo aceptó, que quiere que las empresas sean del Estado. Entonces ahora aparecen con un discurso nuevo. Yo quisiera agregar un tema muy importante para los que miran la economía y solo miran los valores o tarifarios o económicos. El primero es que este tipo de servicios no solamente son un derecho humano por definición y por resultados, sino porque están apuntados a la salud y a la vida de las personas. Aunque fueran negativos desde un punto de vista económico, yo diría deberían realizarse igual. Pero además de dar mucho empleo público, además de la inversión pública, del saneamiento, bueno, todo eso es el rol de las empresas cuando son estatales. Por eso Berazategui es el ejemplo de eso. Nosotros tenemos la recolección de residuos, que es municipal, que nos lleva el 7,5% del presupuesto anual. Para los municipios que la tienen privada les lleva entre el 20 y el 25. En la mayoría de los partidos del conurbano, la cobertura de agua está siendo una realidad concreta antes de fin de año. Y esto porque el gobierno privilegió la salud por sobre otros objetivos. En marzo de 2006, tras comprobarse el incumplimiento de la concesionaria que afecta garantías primarias de los usuarios, el presidente Néstor Kirchner decidió la creación de Agua y Saneamientos Argentinos, AISA, una empresa dedicada al suministro de agua potable y servicio de cloacas en un 90% en manos del Estado y en un 10% a cargo de los trabajadores. Cuando Aguas Argentinas, la empresa francesa que se jactan de ambientalistas, agarran la concesión del servicio de saneamiento y de aguas que privatiza Menem, Berazategui no acepta entrar en esa concesión, por lo tanto el agua y las cloacas siguen siendo un servicio municipal. En ese momento tenían que hacer una planta que depure la cloaca de 5 millones de personas. O sea, 5 millones de personas hacen caca todos los días a la altura de Berazategui en el Río de la Plata. Hasta el día que se inauguró esta planta del Bicentenario, eso caía derramado así en la orilla del río con un gran manchón marrón. Si lo sobrevolabas veías kilómetros y kilómetros de una mancha de caca. La planta de Berazategui, es decir, la planta del Bicentenario, que está ubicada en el partido de Berazategui, es una planta depuradora que permitió incorporar al tratamiento más de 4 millones de personas. Todos los días se vuelcan en Berazategui ahora con la planta depuradora 120.000 metros cúbicos por hora
de materia fecal, que antes salía sin tratar y derramada en la puerta del río. Tenemos en construcción, ampliación o mejora 9 plantas depuradoras, concluidas las cuales, en distintas etapas, pero como máximo dentro de 4 a 5 años, la posibilidad de la cobertura va a ser 100% de la gente que se incorpore con tratamiento. Hay gente que no le gusta que el Estado se meta a regular. Nosotros sí nos metemos, y bueno, y ni hablar en obras o en empresas que tienen que ver con el saneamiento. Por eso te digo, no era rentable hacer cloacas, no era rentable hacer la planta depuradora, pero bueno, viene la voluntad política del Estado en estas empresas que no les importa la rentabilidad, pues no se tienen que sacar la plata del país. Es el Estado el que tiene que decidir sobre las prioridades de las inversiones en un país. Y lógicamente, si a mí me preguntaran, pero yo creo que la presidenta Cristina Fernández lo ha demostrado, les preguntan, ¿dónde invierte usted? Yo primero invierto en salud, en educación, y invertir en salud significa invertir en agua potable y desagües locales, sin ninguna duda. Bien, Tomás, ¿cómo lo viste? Las mejoras significativas que provió AISA a la región metropolitana de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano es innegable. Ahora, falta en muchas provincias todavía avanzar y, digamos, la rentabilidad social que hablaban ahí no está vinculada solamente a los ingresos que puede tener AISA, sino a mejoras en materia de salud, etcétera, como lo que describía el intendente de Berazategui. Clarísimo, nos vamos al corte, estamos hablando de empresas recuperadas por el Estado, empresas que volvieron a ser públicas. Estamos en Economía sin Corbata, la televisión pública, no te vayas, un corte muy chiquitito.